Pulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Este programa, ¿qué tal? Es un placer estar con usted nuevamente esta tarde. Ya son las 4:02, así que vamos agilizando en el tiempo. Un placer estar con ustedes nuevamente este 6 de septiembre de 2023. Recuerde que usted puede escuchar este programa a través de las redes sociales del Pulso. Manténgase informado con los hechos más importantes del día. Lea el Pulso porque ahí se dicen las cosas como son. También estamos en la 88.5 FM acá en el Distrito Central, 104.5 en la zona metropolitana del Valle de Sula, también 95.1 en el Caribe y 96.7 en frecuencia modulada en la zona sur y también en todas las frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Una tarde pues algo calurosa sobre Tegucigalpa, ayer que tormentón cayó y tormentón político con lo que está pasando en este momento en el Congreso con relación a la escogencia de los nuevos titulares del Ministerio Público, que eso va para muy largo. Don Carlos Paz y don Denis Aguilar aquí están esta tarde. Don Denis aquí pues en los estudios de la Globo. ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludar a todo el auditorio de aquí de Radio Globo y Cuarto Poder, saludando a Selvin Sánchez que está en Globo TV, Moisés. ¿Selvin Sánchez o Selvin Silva? Selvin Silva, disculpe, y Moisés Andino que está en la parte operativa de operaciones con Ronald Edgardo López, ya por supuesto Ana, la productora, y así en todos. Un gusto saludarlos, estar nuevamente con ustedes aquí para llevarle el mejor contenido de análisis, lo que está enfrentando el país con este tema de la elección del fiscal general y fiscal general adjunto. Don Carlos Paz. Buenas tardes, Brian Flores, Denis Aguilar, amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Te saluda Carlos Paz, Selvin Silva en los estudios de Globo TV Honduras, Ana Godoy en producción, Ronald López en los estudios de Radio Globo. La propuesta del diputado Racel Antonio Tomé Flores de una consulta popular para elegir al fiscal general de la República suena como albarda sobre aparejo. ¿Cómo así? Y ¿cómo así, Alberto? Antonio Rivera Callejas le puso los aperos, o como decimos en el pueblo, los peleros en el lomo del animal. ¿Por qué? Me pregunta. Ajá, ¿cómo así? Se ocupan 86 votos para convocar a una consulta popular del pueblo hondureño se manifieste alrededor de el determinado tema que se le consulte. Y si no se ha llegado a un consenso de 86 para elegir al fiscal y llevarlo a un plebiscito, significa que en el Congreso también se tienen que consensuar esos 86 votos para ordenarle al Consejo Nacional Electoral. El otro tema es que la preparación de una consulta popular no es de la noche a la mañana. Es casi igual que el proceso electoral nacional, con la única diferencia que una sola papeleta, de sí o no. Yo creo que incluso la pregunta puede cambiar. Pero de ahí hay que hacer el despliegue y los recursos a nivel nacional. Pero la parte medular está en el famoso consenso. ¿Está Ronald ahí? Para que le ayude. Sí, hay otra voz. Sí. Hay una instrucción. Entonces, de esos 86 votos, es una propuesta, desde luego, acorde a la doctrina ideológica de Libre, que al pueblo se le debe consultar. Recuerden que de ahí surge Libre, de una famosa cuarta urna que originó un golpe de Estado y surgió la resistencia.
Ya están para los cosas invitados importantes. Pero el otro elemento es que vamos a tratar de consultarle, porque ambos entrevistados son constitucionalistas. La constitución actual nunca fue refrendada, y en ella misma está el plebiscito y el referéndum. O sea que a mí nunca me han preguntado si estoy de acuerdo con la actual constitución. Bueno, para entrar en detalle con este tema, vamos a empezar con don Fernando Anduray, para que él es un abogado constitucionalista, militante del Partido Nacional, con mucha experiencia, por supuesto, para que nos empiece a dar las aristas, los posibles escenarios, y si es posible, desde la parte legal, una consulta al pueblo en este momento que está viviendo el pueblo hondureño. Un gusto saludarlo, don Fernando Anduray, aquí en Cuarto Poder. Gracias, buenas tardes, amigos del Cuarto Poder. Un placer saludarles, especialmente al pueblo hondureño, siempre con el deseo de que la presencia de Dios esté en cada hogar hondureño y que Jesucristo pueda hacer su labor de salvación. En realidad, este asunto de un plebiscito es un caramelo con el que los políticos se divierten y se endulzan el paladar cada vez que le quieren hacer chula a los demás, ¿verdad? Creo que todos sabemos que montar un plebiscito es montar una elección en el país, y que en Honduras eso no baja de 400, 500 millones de lempiras en una elección en el que administrativamente se podrían gastar 500 millones de lempiras, pero publicitariamente las partes interesadas pueden gastar otros 500 o 1000 millones de lempiras en publicidad y en medios de comunicación, movilización de gente y todas esas cosas. ¿Cuál es el motivo? La falta de capacidad de diálogo en el Congreso Nacional, y es irónico, es inaceptable que la falta de diálogo en el Congreso le vaya a costar a la sociedad hondureña y al Estado unos 1.500 millones de lempiras, para después decir que hubo fraude, porque nadie va a aceptar el resultado. Los que pierdan van a decir que le hicieron fraude, y los que ganen van a decir que fueron las elecciones más limpias de la vida. Creo que no se justifica, y si por alguna razón las fuerzas políticas en el Congreso decidieran hacer un plebiscito para esto, creo que sería justo preguntarle al pueblo sobre otras cosas de interés nacional que podría pronunciarse la gente, como temas relacionados con el funcionamiento del Congreso, el funcionamiento del gobierno, o asuntos como el de si es correcto que Honduras se haya afiliado al Banco Andino, ¿verdad? Que lo hicieron en una forma ilegal, o cualquier otra cosa que sea de interés nacional. Pero creo que introducir esta discusión, y que por ejemplo sea tema de discusión hoy en un programa como el Cuarto Poder, es un distractivo para que los hondureños no estemos al tanto de lo que realmente se está negociando, por ejemplo, con China en este momento. No sabemos qué cosas está haciendo el gobierno en su relación con China y en la negociación de un tratado bilateral de comercio y otro tipo de acuerdos y pactos nacionales que tienen que ver con el uso y goce del territorio nacional para empresas chinas y supuestamente para construir obras nacionales que, financiadas por China, después se van a convertir en un deudor Honduras hacia los chinos, y la pérdida de la soberanía también económica y material, y no digamos territorial. No estoy de acuerdo con este tipo de iniciativas en el Congreso, porque no nacen de una necesidad, sino que nacen de la cabeza caliente, nacen de la desesperación de los políticos que andan viendo cómo tratan de obligar a la oposición a que les dé votos para elegir un fiscal general del Estado. Como decía
algún político en algún momento, no se vale. Eso es hacerle daño al pueblo hondureño y manifestar un desconocimiento absoluto de el mandato soberano que dio el pueblo para que la oposición política sea la que tenga mayoría y capacidad de conducción en el Congreso Nacional. Así es, bueno, si las hubiera hecho, respetando lo que el pueblo mandó, en este instante el presidente del Congreso dirigiendo los debates sería Jorge Calix. Para continuar con este tema en la misma línea, ¿cuál es su punto de vista ante la misma interrogante, abogado Octavio Pineda, sobre la consulta que propuso el diputado Russell Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional? Lo escuchamos, abogado Pineda. Puede... vamos a ver si Selvin está escuchando en este momento. Selvin, por favor, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gusto saludarlo, abogado. Un saludo a todos. Un saludo al abogado Anduray, viejo amigo. En primer lugar, señalar que desde el punto de vista meramente constitucional, llevar este tema a una consulta no tiene sentido, porque ya el artículo 232 y 233 de la Constitución de la República señalan cuál es el procedimiento para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto. Si de alguna forma la gente de Libre pretendiera hacer un cambio en este tema, en esta situación, y proponer un nuevo sistema para elegir al fiscal general, esto requeriría una reforma constitucional que también ocuparía de una mayoría calificada de 86 votos, que tendría que presentarse en esta legislatura y ser ratificada en la siguiente legislatura. Así que desde todo punto de vista no es factible una consulta en ese sentido. Ahora, yo estoy de acuerdo en que deben hacerse consultas, para eso existe el artículo 5 de la Constitución. Desafortunadamente, desde que se hizo la reforma del artículo 5, no se ha efectuado ningún plebiscito y ningún referéndum en Honduras. Yo siempre he hablado, por ejemplo, del referéndum revocatorio. Es decir, ¿por qué no consultarle al pueblo a 2 años de administración de cualquier gobierno si está de acuerdo con que el presidente ha cumplido con la misión para la cual fue electo, y si no lo ha cumplido, que salga del poder? Entonces me parece que este tipo de iniciativas lo que hacen es más bien querer evitar la discusión toral, que es que el Congreso Nacional no tiene la capacidad, ni su presidente, ni la bancada mayoritaria de Libre, para negociar con la oposición un acuerdo que permite elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto, a pesar de que ya hay una moción nominativa con 75 votos, que es la que más se acerca a el requisito constitucional. Esto lo que hace es entorpecer más la labor del Congreso, que por cierto solo ha cumplido con el 17% de su trabajo en lo que va de este año. Es decir, de 290 iniciativas de ley, apenas 30 y pico han sido discutidas y aprobadas. Por lo tanto, el Congreso está en rojo, lo que conviene hacer entonces es sentar a las fuerzas políticas para que lleguen a un acuerdo sobre este tema y que el Congreso pueda continuar con su labor normal. Y en eso, abogado, estamos de acuerdo. ¿Por qué estamos de acuerdo? Porque tiene que haber un consenso para poder escoger a los nuevos jefes del Ministerio Público. Pero en este momento todos tenemos claro una cosa: no hay ambiente en el Congreso para escoger a los nuevos jefes de la Fiscalía. Eso es indiscutible. ¿Por qué? Porque vemos 73, 74 votos de la oposición que están planteando que Cabañas sea el nuevo titular de la Fiscalía, pero vemos del otro lado que están planteando que sea el abogado Zelaya el nuevo responsable del Ministerio Público. El asunto es que de ahí no se sale. Vaya, he escuchado su ponencia, por ejemplo, que habla de 74, que faltan 12 para llegar. Es correcto también, pero también vemos del otro lado a Libertad y Refundación, que sigue insistiendo de que el abogado Zelaya debería ser el responsable de este organismo que ejerce el monopolio de la acción penal pública. Pero el asunto es cómo las dos partes
deben de llegar a acuerdos, cómo las dos partes deben consensuar a modo de que lo más pronto posible podamos tener ya estos responsables ejerciendo el monopolio de la acción penal y no estemos por ahora en estas discusiones que a la larga pues no terminan teniendo sentido. Sabemos de que hay una nueva configuración política, hay un nuevo sistema de partidos políticos y pareciera que esto pues no se va a resolver tan fácilmente como algunos lo apuntaban en principio. Abogado Pineda. Sí, efectivamente. Yo creo que mi padre, que fue presidente del Congreso y fue político, decía que los problemas políticos hay que darle soluciones políticas. Este es un problema político que requiere de una solución política. Yo mencionaba hoy temprano en otro programa que para eso existen dentro de las negociaciones políticas lo que se llaman las tercerías. Es decir, si un grupo está entrampado en que el fiscal debe ser X y el otro, el fiscal debe ser Y, tal vez deberíamos buscar una fórmula, los tres partidos, las tres bancadas mayoritarias, en el sentido de encontrar una fórmula que el fiscal sea Z. Es decir, de los 5 que están propuestos por la Junta Proponente, posiblemente se le podría dar gusto a Libertad y Refundación en el sentido de que en vez de que sea don Joel Zelaya el fiscal propuesto, sea por ejemplo don Mario Morazán, que es un abogado también afín a Libre, y eso permitiría cumplir también con las aspiraciones de las otras bancadas, porque se mantendría el abogado Cabañas Cadillo, que en ambas propuestas ha sido apoyado, y se le da una nueva salida a esta situación que, como usted señala correctamente, está trabada porque hay empecinamiento en ambos lados de que fulano o sutano tenga que ser el fiscal general. Ahora, yo diría una cosa con respecto, y con todo el respeto, al abogado Joel Zelaya. Él no es especialista en derecho penal, en primer lugar, y en segundo lugar, él tiene vinculación desde el punto de vista del grado de afinidad con la abogada Rixi Moncada. De entrada eso ya lo descalificaría, inclusive para que hubiera entrado en esta lista de 5 que presentó la Junta Proponente al Congreso Nacional. Yo creo que Libre debe ser en este aspecto congruente con su discurso y debe también debe entender también que en una democracia gobiernan las mayorías. Y en este caso, la mayoría del Congreso ha decidido por una fórmula distinta a la que presentó Libre. 2 elementos, abogado, que hay que considerar y que usted mencionaba en este instante: la afinidad de consanguinidad que tiene con la abogada Rixi Moncada, y lo otro que yo no lo sabía es que no es penalista. En este caso falló la Junta Proponente, pero le solicitamos permiso a nuestros invitados, el abogado Fernando Anduray y el abogado Octavio Pineda, para una brevísima pausa. Veamos la serie. Deja que termine la pelea, seguro él acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás. ¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bien, muchas gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Miren, antes de darle la palabra a don Carlos y también a Denis, el ambiente en este momento en el Congreso es un ambiente de crispación, sin lugar a dudas. En el pasado hay que recordar, obviamente, que antes del golpe de 2009 veníamos todavía, hasta 2014 veníamos con un sistema bipartidista. Yo escuchaba por ahí algunos analistas de que antes se podía haber consensos, podían negociar nacionalistas y liberales la repartición de cargos, digamos, de esta manera. No, tampoco vamos a ser hipócritas, pero el momento que se incorpora el PSH, en su momento el PAC, ahora Libertad y Refundación, entonces se volvió complicado y se volvió complejo hablar de cómo repartir los cargos. Vaya,
uno, y ya posteriormente lo vamos a abordar con los invitados, es que se está proponiendo, por ejemplo, como una salida a este entuerto que hay en el Congreso, de que haya un fiscal, un jefe o un segundo jefe de fiscales, pero que esta vez sea ratificado constitucionalmente, que podría ser como la salida salomónica, dicen analistas, no nosotros, de lo que está suscitando en este momento en el Ministerio Público. Pero ahora aquí, dándole la palabra a don Carlos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer al respecto, don Carlos? Ambas cosas, tanto la propuesta del diputado Tomé como de darle rango constitucional a otros cargos, requiere una segunda legislación. El plebiscito sería 4 o 5 meses para poder desarrollarlo. Como constitucionalistas, además del procedimiento que ya se ha planteado, es factible esto de una tercer fiscal adjunto ahí. O un jefe de fiscales. O un jefe de fiscales electo constitucionalmente, o la famosa historia de por esta única vez. Abogado Anduray. Bueno, yo creo que legalmente, jurídicamente, la elección del fiscal está desenredada. Sabemos que necesitan 86 votos para su elección y que mientras el Congreso no llegue a esa cantidad, deberá continuar en su cargo el actual fiscal general adjunto, y que mientras no haya elección va a continuar así la situación en el Ministerio Público, desde donde ya han salido voces diciendo que el Ministerio está trabajando a todo vapor y que no hay ningún ritmo de desaceleración y que todo está normal ahí. Es decir, el Ministerio Público tiene una infraestructura institucional que le permite funcionar más allá de que esté o no esté el fiscal general o el adjunto, porque incluso podemos llegar hasta trabajar con el director general de fiscales dirigiendo la institución. Y también está operando al 100% la UFERCO, dirigida por Luis Santos. El problema que tenemos aquí es un problema de que la titularidad del Ministerio Público se le quiere entregar a alguien que tenga la capacidad de ser fiel a alguien y no al pueblo hondureño. Abogado, pero eso es lo que se ha venido haciendo. Lo interrumpo a esa parte. Eso es lo que hemos visto en la historia del Ministerio Público. 2 libres periodos del Partido Liberal, 1 el periodo nacionalista y después los 12 años nacionalistas. Y le hago la siguiente consulta entonces. Disculpe. Si ahí lo han tenido liberales, la pregunta es para los dos, hayan estado liberales y nacionalistas, y todos conocemos los resultados, la población hondureña está inconforme. ¿Por qué no permitirle a otra fuerza política entonces a ver cuáles son los resultados y después lo evaluamos? Abogado Pineda. ¿Del abogado Pineda, joven? Vamos a ver, Selvin, por favor. Y si no, vamos con el abogado Anduray. Sí, no, aquí lo oigo. Sí. Señalar, bueno, es cierto, porque el sistema anterior permitía precisamente que se diera esos acuerdos y esa repartición, si usted quiere decirlo así, del poder. Digámosle distribución, entonces. Hay que decirlo con claridad y eso no ha cambiado tampoco. En la Corte Nueva también hubo una distribución de poder. Y Libre tiene su cuota, el Partido Liberal tiene la suya y el Partido Nacional también. Eso sí es porque el Congreso Nacional es un órgano político y ahí se toman decisiones políticas. Y entonces lo que ha sucedido es que con este sistema de 3 partidos, lo que ha cambiado para mí es que no existe una persona capaz, un interlocutor válido, un interlocutor legítimo que pueda convencer o sentar a las bancadas para llegar a un acuerdo. Desafortunadamente, don Luis Redondo no tiene esa capacidad y no conoce la materia constitucional ni la materia parlamentaria, por lo tanto es neófito en estos temas y carece de la inteligencia emocional para dirigir el Congreso, que es lo que sí había en los congresos anteriores. Aunque solo hubieran 2 partidos, habían interlocutores válidos
personas capaces de negociar por los partidos que permitían llegar a los acuerdos. No existe en este momento esa circunstancia. Abogado Anduray. Ahora Paz. Sí. Yo quería entrar al asunto de qué es lo que pretenden los dos grupos en pugna con la elección del nuevo fiscal. Usted vio la reacción virulenta de la gente de Libre y de Luis Redondo el día en que perdieron tres elecciones y reaccionaron amenazando con que ya van a ver, y mandaron a llamar a Javier Santos de la UFERCO y dijeron que hoy sí los iban a meter presos a los pícaros de la oposición, especialmente del Partido Nacional, y que le iban a dar dinero a la UFERCO, y que ahora Luis Santos sí iba a proceder, y que le iban a poner la fiscalía en las manos a Luis Santos para que la dirigiera. Esto en una reacción realmente irracional, llevándose de encuentro todos los estamentos jurídicos de funcionamiento del Ministerio Público y de la propia ley orgánica del Congreso Nacional. Y finalmente Luis Redondo termina nombrando una comisión personalísima para que, con diputados de los 52 que apoyan su posición, investiguen a los otros diputados para meterlos presos porque son pícaros y son corruptos. Hombre, ¿para qué quiere el fiscal entonces esta gente de Mel Zelaya y Luis Redondo? Le están pidiendo a la oposición política que se dejen hacer daño. ¿Cuál es el propósito? Frente al 82% de rechazo popular que tiene el gobierno de Xiomara en sus ejecuciones, entonces Libre está en una situación delicada para poder proyectar una victoria electoral en el año 2025. Y están siguiendo el libreto del Foro de Sao Paulo, en el cual todas las naciones que han formado parte del Foro de Sao Paulo y que han ganado elecciones han desatado una profunda persecución política para aniquilar la capacidad electoral de la oposición política. Pero, es decir, abogado, pero esa cuestión, ambas corrientes que navegan en este momento en América Latina lo están haciendo. Si nosotros vemos la historia de América Latina, como la derecha, hablemos de eso, derecha e izquierda, aquí en Honduras ya no se puede seguir ocultando lo que se manejó como un fantasma por espacio de 40 años quizás, utiliza a los operadores de justicia. Lo estamos viendo ahorita en Guatemala, cómo la derecha se le está imposibilitando tomar el poder al señor Bernardo Arévalo, que no es de izquierda, es más liberal, socialdemócrata, que de izquierda. Entonces hay un cierto temor. Entonces, la derecha ha utilizado los poderes judicial, operadores de justicia, para frenar la embestida de la izquierda. O los lawfare, como le dicen, abogado. Ahora le han dado, abogado. Usted tiene la razón, Paz, no hay duda. Eso lo único que confirma es que se está ejecutando el manual del Foro de Sao Paulo en los países de izquierda, donde la izquierda ha ido tomando el poder. Es decir, las consecuencias de la toma del poder implica la aniquilación inmediata de la capacidad electoral de la oposición política para no arriesgar el poder en la siguiente elección. Usted lo vio en Nicaragua, lo vio en Venezuela, lo está viendo en Brasil, lo vio en México, lo vio en Argentina, lo vio en Ecuador, lo estaba viendo en Perú. Todas estas cosas que sucedieron en esos países, apúntelo, vaya, búsquelo a los periódicos en los años en que sucedieron y va a ver que va a tratar de suceder exactamente igual en Honduras. Abogado, usted sabe perfectamente que en Honduras no va a ocurrir eso, seamos sinceros. Antes de darle la palabra a Denis, que tiene que hacer algunos interrogantes, sabe perfectamente de que en Honduras, ahí lo tenemos un ejemplo clásico, el Congreso. Libre, es cierto, es la primera mayoría nominalmente, pero cuando usted suma Partido Nacional, Partido Liberal y cuando suma también ahora el PSH, entonces ahí vemos que desde el mismo Congreso pueden pasar cosas que se suscitaron en el pasado. Usted sabe perfectamente que la izquierda en Honduras no es una izquierda fuerte como lo son en otros países de América Latina. Vaya, usted tiene ahí un ejemplo, el tema del Ministerio Público. Si en
realidad en Honduras tuviéramos una izquierda de 55, 65, 70 diputados, entonces su versión en ese momento, hombre, uno diría, no deja de tener razón el abogado Munduray. Obviamente que no deja de tener razón en lo que usted plantea, ¿no cree, abogado? Lo voy a desarmar de un solo. A ver. Si es cierto lo que usted dice, ¿por qué con 48, 50 diputados, propietarios y suplentes, Libre puso presidente del Congreso Nacional? Bueno, porque es un tema que ustedes ahí andan... Ahí se le acabó su argumento, amigo. Deben de explicarlo. No respeta porque ni ya ley, ahí, entonces el asunto cambió, abogado Honduray. Nada. Ajá. La izquierda va por la fuerza y miren lo que abogado, viene. Bueno. Hay organismos y instituciones que no están completas porque hace falta elegir sus colegiados por 2/3 partes en el Congreso. Están pendientes, tendrían que elegirse antes de que finalice este año. Y viene la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional el próximo año, con excepción del presidente. La oposición ha manifestado ya su bloque mayoritario. ¿Por qué Libre no respeta esa decisión del pueblo hondureño? ¿A qué vamos? Usted vio cómo 70 diputados votaron en contra de la afiliación de Honduras al CAF y lo hicieron, lo mandaron a publicar a la Gaceta con minoría, sin autorización. El Congreso expresamente les dijo que no, y aún así abusaron y mandaron a publicar eso. Y hoy el presidente del Congreso no tiene facultades individuales para nombrar comisiones de investigación, sino que es el Pleno del Congreso Nacional, y ahí tiene una comisión trabajando. A la izquierda no le importa la decisión del pueblo hondureño, democráticamente hablando. No les importa que no tengan mayoría en el Congreso Nacional y van a tratar de imponer por la fuerza. Abogado, usted es catedrático universitario ya en situación de jubilación, entiendo. A ninguno de los partidos políticos en Honduras le ha importado la sociedad hondureña. Y si no, ¿por qué tenemos esos grandes índices de pobreza? Son responsables los partidos que han administrado el Estado hondureño, las instituciones de la República. Abogado, Denis. Ese es otro tema, amigo, que nada tiene que ver con... No, pero es que así entra usted también en otro tema. Bueno, para no salirnos del tema, lo que sí es cierto que en el país lo que hay es pobreza, falta de empleo, falta de medicina, mientras la clase política, muchos con ínfulas de grandeza, otros con carrusel de imposiciones de todo tipo, quieren entretener al pueblo hondureño en cuestiones baratas. Pero para no salirnos del tema, para ambos abogados, se menciona que desde la bancada de Libre están abanderando que el artículo 245 numeral 4 de la Constitución de la República, para que le dé, desde el Ejecutivo se pueda nombrar una comisión de transición o supervisión para que pueda ejercer esa labor por mientras se elige al fiscal general del Estado. ¿Esto hasta qué punto lo puede avalar la oposición o es válido para ambos abogados? Abogado Pineda. Abogado Pineda. Selvin, por favor, el tema es el audio del abogado Pineda, por favor. Si me permite, el tema es ilegal e inconstitucional, porque ya están establecidas las funciones que tiene el Ejecutivo y que tiene el Congreso Nacional, y ya está señalado cómo debe elegirse el fiscal general y el fiscal adjunto en la misma Constitución. Ahora, sobre este tema de la izquierda y de la derecha, yo quisiera agregar que estos son movimientos pendulares en la historia. A veces la historia nos lleva hacia la derecha y a veces nos lleva hacia la izquierda. Si usted revisa en este momento cómo está la situación política de Latinoamérica, el movimiento pendular viene de regreso. Ya en Argentina, Milei prácticamente tiene derrotada a la izquierda. En Guatemala, que lo acaban de mencionar, la persona que triunfó en las elecciones no es de izquierda, es de origen liberal, de centro. Y así va a suceder en los demás países de Latinoamérica, porque estos son movimientos pendulares de carácter político que se dan a través de la historia. Así que
lo que es importante aquí es que los partidos entiendan que tienen una responsabilidad de administrar el Estado para resolver problemas. Y el problema en Honduras es que este gobierno se ha dedicado más a buscar la manera de cómo quedarse en el poder que de resolver la problemática del país. Mientras en El Salvador Intel va a hacer una inversión multimillonaria, y en Costa Rica Google va a hacer una inversión multimillonaria, y sus congresos han tomado decisiones para facilitarla y crear empleo, en Honduras Libertad y Refundación está empeñada en poner a Joel Zelaya, que es pariente de Ansi Moncada, como fiscal general. Entonces, ¿cuál es el interés aquí? ¿Cuál es la prioridad? Ahí está el problema. Abogado, en este enjambre que nos tiene la clase política en este momento, bueno, una tercería, como han mencionado muchos, para el fiscal general del Estado, que salga de la nómina, eso es permitible, pero una tercería que no esté en el marco de la nómina, eso sería bastante catastrófico. Sería bueno una tercería, por ejemplo, el diputado Ernesto Lezama mencionaba, ¿por qué no poner a Jenny Almendares a la cabeza para fiscal general, y el fiscal adjunto podría ser Joel o Morazán en todo caso? Bueno, si vamos a ser estrictos en lo que respecta a la meritocracia, Jenny Almendares fue la mejor calificada por la Junta Proponente. Obviamente que eso es un indicativo de lo que debería hacer el Congreso. Igual se pueden facilitar varias fórmulas, una que la encabece Jenny Almendares y que el segundo sea Cabañas Cadillo, o una que la encabece Cabañas Cadillo y que el segundo sea Joel Zelaya o Mario Morazán. Yo creo que esa es la discusión que deben tener los partidos al sentarse a platicar sobre este tema, pero obviamente la decisión debe ser dentro de los 5 que envió en el listado la Junta Proponente. Ya buscar fuera de esos 5 una solución, me parece a mí que aparte de que es poco ético, también es ilegal, porque ya el proceso de la Junta Proponente ya produjo ese listado de 5 posibles fiscales generales y fiscales adjuntos. Nos tenemos que caer entonces, ya para cerrar, dentro los 5 nada más, para que no se vuelva a repetir lo que ocurrió con Chinchilla. La primera vez Chinchilla salió mal evaluado, bajaron la calificación, y la segunda vez de manera ilegal y en Congreso y puso a Chinchilla. ¿No es así, abogado Pineda? Efectivamente, dentro de los 5 tiene que hacerse la decisión, y yo creo que los partidos deben ser lo suficientemente maduros para buscar una fórmula pronto para que resolvamos ese problema y continuemos en el Congreso con la actividad para resolver los grandes problemas del país. Muchas gracias, abogado. Le agradecemos compartir con la audiencia de Cuarto Poder de Globo esta tarde su conocimiento técnico jurídico de esta problemática que enfrenta la nación hondureña, abogado Pineda. Gracias, muy amable. Abogado Anduray. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes. Yo quiero reafirmar la posición del Partido Nacional en el sentido de que no tiene interés particular en elegir a una persona, por cuanto no hay ningún nacionalista en la lista que estemos nosotros promocionando. El abogado Cabañas Cadillo, que apoya el Partido Nacional con el Partido Liberal, el PSH, es de filiación liberal y no tiene nada que ver con el Partido Nacional. De ahí entonces que el Partido Nacional está actuando conscientemente de que lo que estamos eligiendo y proponiendo es un fiscal independiente que no obedezca a los intereses partidarios de alguien en específico, contrario a toda la propuesta de Libre, que tiene un proyecto político para instalación de un Estado socialista y una constituyente, en la cual va a necesitar de la complicidad de un fiscal general del Estado, y es precisamente a eso que nosotros nos oponemos. Muchas gracias al abogado Fernando Anduray, catedrático abogado universitario. Muchas gracias, abogado. La orden. A usted, estimado oyente y televidente, vamos a solicitar también su participación. Debe llevarse a cabo un plebiscito. Sí, después de la pausa, tiene razón Brian. Debe convocarse al plebiscito para elegir al fiscal general de la República, o debe seguirse el famoso consenso. A la pausa. ¿Cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? Nos casamos, pero ya. Yo la vendo y hago crecer mi negocio. Sin duda, se la doy a mis papás.
¿Y a ti, cómo te cambiaría la vida ganarte una casa? En Banco Atlántida premiamos tus ahorros con una casa de 2 millones de lempiras. Ahorra y gana en el banco número 1 en depósitos. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Ponemos la serie. Deja que termine la pelea, seguro la acaba en su misión. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Todas tus compras con tu tarjeta de crédito o débito Visa Atlántida acumulan un boleto electrónico para vivir esta gran experiencia. ¿Y tú, de qué eres fan? Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Estimado oyente y televidente a nivel nacional e internacional, puede hacer uso de las líneas telefónicas 2221-6800, 2221-6801. Bueno, estaban habilitadas las líneas telefónicas. Me iba diciendo, don Carlos. 2221-6800, 8921-5392 y 9491-2323, don Carlos. Debe consultársele al pueblo. Está la primera llamada. Aló. Sí, sí, adelante. Sí, muy buena. Le saluda Margarita Arias. Brevemente. Yo le voy a decir una cosa. En primer lugar, ese Cadillo ya lo ha mencionado que estuvo con Bautista en la vez pasada y no sé qué. Ustedes deben de estar más empapados de eso. Sí. Y hablando para que inviten a Anduray, que Anduray es un fanático del Partido Nacional y el otro supongo que era nacionalista también. Entonces, y si hace la otra pregunta que dicen ustedes del, ¿cómo se llama? Lo que están preguntando. Debe de consultarse al pueblo para elegir el fiscal general. Consultarle al pueblo. Sí. ¿Sabe qué me parece? Que en estos tiempos yo soy libre, que conste que yo sí me identifico. Yo no tengo dos caras, ni me pagan ni nada. Pero sí soy franca. No, diría yo. No. Porque estamos pobres. ¿Cómo no? Muchas gracias. No, Margarita dice que no. ¿Cómo no? Muchas gracias. Le volvemos a reiterar. El planteamiento es de una consulta popular, siguiendo los mecanismos que establece la Constitución de la República. Debe ser un plebiscito para elegir el fiscal general. Le escuchamos. Buenas tardes. Adelante. Saludos, don Carlos, desde aquí de Los Ángeles. Ajá, mucho gusto. Mire, yo pienso que anteriormente, como estaba el bipartidismo, no era tan importante la elección del fiscal, porque se repartían. Ahora que ganó Libre vino a romper ese esquema. Saludos. Sí, muchas gracias. ¿Otra llamada? Adelante, buenas tardes. Aló, buen día. Le escuchamos. Buenas tardes. Le escuchamos. Carlos, aquí hay algo concreto. Uno, preguntarle al pueblo es correcto. Eso es correcto, preguntarle al pueblo. Pero hay una cosa concreta también, Carlos. Si el Congreso Nacional ya no reúne las expectativas que el pueblo hondureño quiere, es un poder del Estado fallido y tiene que disolverse de inmediato porque nos está generando una crisis en el país innecesaria, porque son los corruptos los que están tratando de mangonear el mismo Congreso. Debe de desaparecer o nos consultan al pueblo hondureño. Gracias. Muchas gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder. ¿Otra comunicación? Le reiteramos, debe consultársele al pueblo la elección del fiscal general de la República. ¿Es lo correcto? Es la interrogante. Adelante. Buenas tardes. Bueno, parece que no están poniendo atención. ¿Aló? Otra comunicación. Hola, le escuchamos. Sí. ¿Aló? Le escuchamos. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Le escuchamos. Sí, mire, para mí no debe consultársele. Para mí lo que tiene que hacer son cinco magistrados que están ahí. Entonces, dejar por fuera a los dos que están proponiendo y poner otro de los tres que sobran. Esa es mi consulta. ¿Cómo no? Esa Muchas es gracias. propuesta. Andamos igual. Yo también he considerado que ahí hay una pugna, pero hay dos que están fuera. Entonces, que se pongan de acuerdo los dos. Adelante, pero que sea usted mejor el que decida. Aló, buenas tardes, Carlitos. Sí. Le escuchamos. Adelante, compañero. Carlitos.
Mire, no se puede ir a una consulta, Carlitos. La empresa, los pequeños grupos empresariales que son dueños de todo el poder económico, que no pagan impuestos, tienen los millones a la disposición. Las caletas de los cachurecos ahí están. Va a ser una campaña multimillonaria con todos los medios de desinformación a su favor. Entonces no puede llegarse hasta ahí. Tiene que buscarse la forma de diligencia fiscal y revisar bien los antecedentes, porque Cabañas dejó libres a todos los de tráfico gris y más bien fue el peón para que metieran preso a Chimirri. Recuerde que Chimirri había hecho el 100%, había doblado las líneas de comunicación fijas y estaba a punto de inaugurar la comunicación celular a nivel nacional, y por eso lo metieron preso. Pues la mafia está ahí y hay que tener tacto para tratar con la mafia porque tiene mucho dinero, Carlito. Bueno, muchas gracias, compañero. ¿Cómo no? Gracias. ¿Otra comunicación? ¿No hay? No hay. Bueno. Más comunicación al 2221. No hay en este momento. 7800. Que hay que esperar que la gente marque. Esa es la interrogante y le pregunta a Denis. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, don Carlos y a Brian. Los extrañamos a Brian en la mañana. Ya no es lo mismo los programas de la mañana, pero igual, miren, estos cachurecos no quieren nada en este país. Realmente, hasta que no hagamos algo extraordinario aquí en este país. Buenas tardes. ¿Cómo no? Gracias por su comunicación. Muchas gracias. ¿Cómo sería el proselitismo? Ha sido mi interrogante durante toda la mañana de este día. ¿Cómo sería, según usted? ¿Las cosas nuevas? ¿Va? ¿Aparece que tiene las cosas nuevas? Repítame la interrogante. Adelante, tenemos ahí una interrupción. Sí, que le baje el volumen a su radio porque es imposible la comunicación de esa manera. Sí, es imposible. Bájele el volumen a su radio o televisor. Radio. Vamos con otra comunicación porque no es posible. No es posible. Tiene muy alto el volumen, estimado. Vamos ahí, tenemos otra comunicación. Hola. No hay otra comunicación. Bueno. El proselitismo, o sea, la campaña de motivación para que la gente comparezca a votar. Adelante, tenemos otra llamada. Hola, ¿le escuchamos? Buenas tardes. Le escuchamos. Bueno, quiero participar en el programa, ¿verdad? Dele. Sí. Adelante. Sí, y aquí que atacamos al ancho. Le escuchamos. Mire, que todo eso que tienen es como un show. Yo político. Todos los políticos así son. Así es que ningún político es bueno. Buenas tardes. Cómo no, muchas gracias por su comunicación. Bueno, nos avisa cuando tengamos habilitada otra llamada. Es bueno que también usted participe con relación a esta idea de que el vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, está pidiendo a propósito que haya un plebiscito para consultarle a la sociedad sobre la elección de los nuevos titulares del Ministerio Público. Recuerde que en este momento, ¿sí, Denis? No, o sea, este planteamiento que está haciendo Russell Tomé, que le está haciendo un llamado a toda la sociedad, pues fíjate que no es que está malo, pero vamos con más llamadas ahí. ¿Tenemos otra comunicación? Buenas tardes. Buenas tardes, felicitarle siempre por su programa. Y mire, yo estoy de acuerdo con el plebiscito. Es muy importante que le pregunten al pueblo. Pero yo me pongo a pensar en una cosa. Esto ustedes saben que esto es algo que viene desde el poder. Entonces esta gente va a hacer hasta lo último. Ustedes saben que en el Tribunal Supremo Electoral hay nacionalistas también. Entonces ahí esa gente va a meter las manos para que es capaz digan que el pueblo dijo que no quieren pues el fiscal que el libre propone, pues. Entonces ahí también estaría el nudo gordiano, como dicen. Y realmente es lastimoso escuchar a personas como don Fernando Anduray, que ese señor ya, mire, le voy a contar una experiencia así rapidito. Yo lo encontré un día ahí en el Seguro Social de La Granja. Ahí estaba el hombre apajuilado ahí en las emergencias por donde entran los que van en camilla. Y yo le dije, esos 4, fíjese, no me sostuve porque yo andaba con mi hija grave y no me la atendieron. Y entonces yo le dije, le digo yo, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Le digo yo, si aquí solo los pelados venimos, le digo yo. Porque no va al Medical Center, si ustedes tienen el dinero para hacerlo.
no me dijo absolutamente nada, porque él sabe que nosotros como pueblo aborrecemos esa clase de personas porque se han prestado a muchas sinvergüenzadas en este país. Muchas gracias. Buenas gracias. Y yo le cuento a usted, estimada oyente, que fui mi profesor de Derecho Constitucional, porque los periodistas llevamos ahí como 13 clases de derecho, y fui mi profesor de Derecho Constitucional, ¿viste? Sí, tenemos otra comunicación. Hola, ¿le escuchamos? Hola, ¿le escuchamos? No está en misa. Tiene una motocicleta cerca. Sí, no está en misa. Sí, le pasó una moto ahí, no escuchó cuando le mandamos, pero usted línea todavía había. Bueno, para ir concluyendo. ¿Cuál era su idea? No sé si ustedes, pero considero que en este momento el país no está para una consulta. Bien decía, como decía don Carlos, quizás, o el oyente, se puede prestar para un clima polarizado, pero vamos con la llamada para después terminar la idea. ¿Escuchamos? Sí. Hola, le escuchamos. Adelante. ¿Aló? Sí, adelante. Adelante. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Radio Globo. Sí, le escuchamos, caballero. Sí, mire, a mí me parece que los políticos tienen que respetar más al pueblo. Mire, cuando una cosa no le sale por una vía, comienzan a buscar otra, ¿verdad? Lo mismo hizo Juan Orlando Hernández, en vez de ir a un plebiscito cuando quería reelegirse, ¿verdad? Movió la corte. No, ahí estaba la herramienta del plebiscito, pero como él sabía que no lo iba a ganar, entonces buscó la otra. Así están ahorita lo mismo. Como no pueden conseguir su fiscal, que están buscando la otra forma, a ver cómo lo logran. La corte, no podemos cambiar las reglas ya dadas en cada circunstancia que vivimos. Gracias. Muchas gracias por comunicarse con Cuarto Poder Radio Globo, estimado amigo. Hay más llamadas. Tenemos otra comunicación. Hola, le escuchamos. Le escuchamos, caballero. Adelante, buenas tardes. No está en sintonía, desgraciadamente. No está en sintonía. Bueno, más llamadas. Ya para ir. Moisés. No hay. Bueno, para ir aterrizando, mire, la idea de Racel Tomé no es mala. Habría que aplicarle, como hubo en Ecuador hace poco, hubo una consulta, se elaboraron 10 preguntas, pero hay que ser preguntas que vayan relacionadas obviamente con la coyuntura actual, no otros temas que vayan a ser polarizantes. Para aprovechar la inversión. Escuchamos, ya creo que es la última llamada. Hola. Estimado oyente. Muy buenas tardes, estimados y distinguidos periodistas. Le escuchamos, caballero. Mire, yo solo escucho ahí que tanto que están. ¿Por qué no dice hay que reducir el presupuesto de la fuerza de la presidenta del Congreso de las Fuerzas Armadas? Mire, tienen academia, tienen carros, tienen aviones, tienen helicópteros, tienen barcos de toda mierda, y el pueblo aguantando hambre. Esos dineros de la academia debían de pasarlos para las universidades, para los colegios, de escuelas, porque hay que mantenerlos de zapatos, ropa, comida y todo, armas y todo. ¿Cómo no? Si Honduras no está en guerra. ¿Cómo no? Muchas gracias. Que ellos tienen miedo es para que no les den vuelta. ¿Cómo no? Este país puro está arruinado. ¿Cómo no? Miremos Dios. ¿Cómo no? Muchas gracias. Miren, muchas gracias, lastimosamente, porque ya nos quedamos sin tiempo. Mire, al final, ¿hay condiciones para un plebiscito? No las hay. Hay que ser muy sinceros con eso. Es que le reitero, se ocupan los 86 votos para poder instruir al Consejo Nacional Electoral que lleve a cabo la consulta. Después hacer toda la preparatoria 4 o 5 meses. Pero que el próximo año. Sí, el próximo año. Y la cuestión es que los 86 no van a querer. Así de sencillo. Más fácil la reforma, que hayan 2 adjuntos y que la ratifique el siguiente año, y habrá fiscal, como dijo un invitado. Sí, de todas maneras pasamos 10 años sin fiscal. Bueno, eso sí, y como ¿verdad? dice Brian, ya el tiempo ya va. No, es que no hay tiempo. Otra Mire, hora. Ahí, ¿qué es lo que tienen que hacer los 128? Lleguen a un acuerdo. ¿Para qué? Para que haya un nuevo fiscal general y un fiscal adjunto. Y mientras tanto, como está en la postura, no va a haber nuevos jefes de la fiscalía. Así de sencillo. Nos quedamos sin tiempo y encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. El Observatorio del Poder.